Ok, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a profundizar en ella. Vamos a hacer un estudio profundo sobre el sábado y la redención. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde estar en tu santo templo para poder estudiar tu palabra, profundizar en ella. Te pedimos, Señor, de que nos des discernimiento para que podamos entenderla, podamos armonizarla, podamos interpretarla correctamente. Sabemos de que sin tu ayuda es imposible conocer el significado del texto bíblico que tú quisiste transmitir al profeta. Señor, danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo sobre la relación que tiene que ver el sábado en la redención. Para eso quiero que usemos algunas citas bíblicas que demuestran que todas las escrituras del Antiguo Testamento hablan de Jesús, todas, hablando de los escritos de Moisés, los salmos y los profetas. Vamos a ver algunas citas que corroboran eso. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una mejor traducción es: ustedes escudriñan las escrituras, porque Jesús está diciéndole a los fariseos que se suponía que conocían las escrituras, pero había un problema. No veían a Cristo reflejado en las escrituras, y Jesús dice: porque ellas dan testimonio de mí. Jesús está diciendo que todas las escrituras dan testimonio de Él. Noten cuáles escrituras. Los versículos 45 al 47, Jesús está refiriéndose a los escritos de Moisés. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Noten qué interesante. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús está diciendo que todos los escritos de Moisés hablan de él. Moisés escribió de Jesús. Noten qué interesante que cuando Jesús iba hacia el camino de Emaús, aproximadamente 12 kilómetros, dos discípulos iban decepcionados, hablando acerca de lo que había acontecido en Jerusalén. Y lo interesante que uno de ellos dice, en Lucas 24:21 dice: pero a vosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día, noten, el tercer día que esto ha acontecido. Los discípulos, hermanos, esperaban a un Mesías político que redimiese a Israel de la esclavitud política y civil de Roma. De esa manera esperaban al Mesías, al ver de que el Mesías no redimió a Israel, hablando políticamente de la esclavitud romana. Ellos se chasquearon. Aquí dice: nosotros esperábamos que el Mesías habría de redimir a Israel. Claro que Jesús redimió a Israel, pero no lo redimió desde la perspectiva como lo creían los discípulos, porque habían sido contaminados con esta enseñanza de un Mesías político que iba a libertar a Israel de una liberación literal y política. Pero la redención de Jesús no era política, sino que era la redención del pecado. Algo que los discípulos no entendían. En este caso, dos que iban caminando en el camino de Emaús. Pero noten que Jesús, como les dijo, o a dónde los llevó Jesús para que entendieran el significado de la redención que Jesús había hecho. Los versículos.
25 al 27 se nos dice, de Lucas 24, noten. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Era insensato. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y noten qué es lo que hizo Jesús. ¿De qué manera les abrió el entendimiento? Lo llevó a las Escrituras. Y comenzando desde Moisés, noten, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De quién hablan los escritos de Moisés? De Jesús. ¿De quién hablan los salmos? De Jesús. ¿De quién hablan los profetas, tanto mayores y menores? De Jesús. Todas las escrituras hablan de Jesús. Jesús llevó a los discípulos a las Escrituras y les abrió el entendimiento para que entendieran que la redención de la que hablaba Jesús no era una redención política y civil de Roma, sino que era una redención del pecado. Jesús redimió a Israel del pecado en la cruz del Calvario. Y esto lo llegaron a entender los discípulos después de que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Entendieron todas estas cosas a través de las Escrituras. Y esto se repite en los versículos 44 y 46 de Lucas 24. Noten que Jesús lleva a los discípulos, cuando estaban en el aposento alto, los lleva a las Escrituras, para que noten que las Escrituras hablan de Jesús. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. O sea, los 5 libros de Moisés, la Torá, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió ¿qué? El entendimiento a través de las Escrituras, para que comprendiese las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Noten que la redención de Cristo se conecta con la resurrección al tercer día. Muy interesante eso. Ahora, ¿por qué he citado estos textos bíblicos? Los he citado para comprobarles, hermanos, que cualquier precepto, cualquier historia, cualquier salmo, debemos de verlo desde esta perspectiva cristocéntrico, porque todas las Escrituras hablan de Jesús. Ahora, vamos a ver, hermanos, de que el sábado posee 2 dimensiones que apuntan a Jesús. La primera función del sábado apunta a Jesús como nuestro creador. La segunda función o dimensión del sábado es que apunta a Jesús como nuestro redentor. 2 funciones de que están contenidas en la observancia del día de reposo. Vamos a ver la primera dimensión. La Biblia dice que Dios trabajó 6 días y descansó el 7. Pero ¿por qué lo descansó? ¿Cuál es el significado o el trasfondo de santificar el sábado o de reposar el sábado Dios? Noten lo que dice Génesis 2:3, dice: y bendijo Dios el día 7º y lo santificó. Y se dice la razón por qué. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten que Dios trabaja 7 días. Dios trabaja 6 días y descansa el 7. Y nos dice que Dios reposó en este día, por tanto lo bendijo y lo santificó. Y esto se repite en Éxodo 20:11. Nos dicen que Dios reposó el sábado porque en él terminó la creación. Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto lo bendijo el día de reposo y lo santificó. Noten que aquí se relaciona también el sábado con la creación, porque el sábado es un monumento recordativo que nos señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Esa es la primera función primordial y original del Shabbat,
del sábado. Cuando el pueblo de Dios reposa en ese día, está reconociendo de que Dios es su creador y no los demás dioses paganos. Esta es la gran diferencia de los demás dioses, de que Dios es el creador y la señal o monumento recordativo de la creación es el día sábado, que en hebreo es Shabbat. Es muy importante eso. Pero lo interesante, hermanos, es de que después de la entrada del pecado, el sábado se le dio otra dimensión o otra función. Noten qué interesante. Antes del pecado, la función del sábado era señalar a Dios como creador de los cielos y la tierra. Y esto lo tenía que reconocer Adán, porque Adán no había visto a Dios crear nada. Ni tan siquiera Adán vio a Dios crear a sí mismo, o sea, a él mismo, Adán, porque lo creó en el sexto día. Inclusive, hermanos, Adán ni tan siquiera vio cuando Dios creó a su mujer de una costilla. Adán y Eva tenían que creer en Dios como creador por la fe, porque Adán no vio a Dios crear nada, ni a él mismo, ni a su esposa, ni a su compañera. Adán y Eva tenían que reconocer a Dios como el creador por la fe a través del Shabbat. Es muy importante eso. Ahora, vamos a notar, hermanos, que después de la entrada del pecado, al sábado se le dio otra segunda dimensión. Esto es después de la entrada del pecado. Noten que en Deuteronomio el mandamiento se le añade algo que no tiene Éxodo 20. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15. Noten, hermanos. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Esto le está diciendo Dios a Israel. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Noten. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu animal, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora, noten cómo termina el mandamiento. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual, noten por qué razón hay que guardar el sábado también, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardéis el día de sábado. Noten qué interesante. Israel tenía que recordar de que había sido esclavo en Egipto, por tanto que tenía que reposar el sábado para que no se fuese a olvidar de que Israel había sido libertado de Faraón y de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Ahora, es interesante, hermanos. Vamos a ver una perfecta armonía con el plan de salvación y el sábado en esta tipología perfectamente hilada. Hay una hilación perfecta que vamos a notar. Vamos a ver algunos detalles importantes para que entendamos este principio. Dios libera a Israel de Egipto. Noten qué interesante este detalle. ¿Pero por qué? Porque Israel en Egipto era esclavo. Noten cómo dice Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, o sea que eran esclavos, sufrían y clamaron. Estos son términos cuando una mujer está dando a luz: clamar, gritar. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Tuvo misericordia de Israel, compasión al ver que su pueblo era esclavo en tierra de Egipto, y gemía y clamaba por la servidumbre. Noten qué interesante que cuando Moisés llegó frente a Faraón
porque Moisés fue mandado por Dios a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo. Noten cómo Faraón respondió y por qué Dios quería que Israel saliera de Egipto. ¿Cuál es el propósito en este mensaje? Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 2. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Noten qué interesante que Israel quería ir al desierto, ¿qué? A celebrar fiesta a Jehová. Y vamos a notar, hermano, que esa fiesta era el Gran Shabbat, según Éxodo 16. Era la fiesta del Gran Shabbat, porque en Israel no podían celebrar el Shabbat porque eran esclavos. No podían obedecer a Dios en Israel porque eran esclavos. Dios tenía que hacer un milagro por misericordia, sacar a Israel de Egipto y libertarlos para ir al desierto a celebrar fiesta a Jehová. Y dice lo siguiente: y Faraón respondió. Noten esta palabra, esta pregunta burlesca y desafiante de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Desafiando al Jehová de los ejércitos, Faraón, porque Faraón tenía cautivo a Israel. Saben que a Faraón se le da un nombre muy interesante, el nombre que se le da. Ezequiel 29:3. Noten cómo dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Noten quién estaba usando a Faraón para tener cautivo a Israel en Egipto, que fue por casi 400 años. Era Faraón, el gran dragón. El dragón estaba detrás de Faraón. El gran dragón que yace en medio de los ríos, el cual dijo: mío es el Nilo. Noten que se está tomando prerrogativas de creador. Faraón, el gran dragón. El Nilo no lo había hecho Faraón, el Nilo lo había hecho Jehová de los ejércitos, el creador. Pues yo lo hice, dice Faraón. Noten qué osadía desafiante, qué arrogancia de Faraón. Yo hice el Nilo. Ahora, lo interesante, hermanos, que Dios, para libertar a su pueblo de las garras de Egipto y de las manos de Faraón, el gran dragón, Dios hace un milagro a través de la sangre del cordero. Si ustedes se acuerdan, hermanos, Egipto fue azotado con 7 plagas. La más terrible fue la plaga de los primogénitos, donde azotó al primogénito de Faraón. Ahí Faraón forzadamente tuvo que dar ir a Israel. Pero lo interesante es que la muerte de los primogénitos por el ángel destructor, para no matar a los primogénitos de los israelitas, tenían que poner sangre del cordero en los dinteles y en las puertas de sus casas, para que el ángel destructor pasara por encima de las casas. Por eso es que se le llamó la Pascua, porque la Pascua significa pasar por alto. Mire qué interesante, Dios usa un cordero para proteger a Israel de la plaga de los primogénitos. Y al mismo tiempo, a través del cordero, iban a ser libertados en ese mismo día, a través de la sangre del cordero. Noten cómo dice Éxodo capítulo 12, versículo 26 al 28, dice: y cuando dijeren vuestros hijos, noten qué interesante, ¿qué es este rito vuestro? Cuando celebraron la Pascua, la muerte del cordero pascual, que fue en un 14 de Nisan, del primer mes. Vosotros responderéis: esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cordero, la muerte del cordero, por lo cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, y cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Pero ¿cómo lo hizo? A través de la sangre del cordero. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Noten qué interesante que los versículos 50 al 51 dice así: así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día, noten que aquel mismo día,
Sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Fueron libertados con la sangre del Cordero. Fueron protegidos por la sangre del Cordero pascual. Y no fueron muertos por la plaga de los primogénitos. ¿Qué tiene que ver esto con el sábado y el plan de salvación? Saben que todo esto es tipológico y nos presenta el plan de salvación en símbolos y tipos. Y vamos a ver algunos detalles. Egipto representa al mundo de donde Dios nos ha llamado. La esclavitud representa el pecado, de donde Cristo nos ha libertado. Jesús dijo en San Juan 8, 34, 36, el que hace pecado es esclavo del pecado, mas si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Faraón representa a Satanás, el gran dragón. Así se le llama en Apocalipsis 12, 7 al 12, a Satanás, el gran dragón, que tenía cautivo a los hijos de Dios en el pecado, viviendo en este mundo sin Dios y sin esperanza. La sangre del Cordero Pascual representa a Cristo. Dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19, dice que fuimos rescatados, redimidos con la sangre preciosa de un Cordero sin mancha y sin contaminación. La historia de Egipto, la esclavitud de Egipto, la liberación de Egipto, la muerte de los primogénitos, la muerte del Cordero Pascual, todo es tipológico, representa el plan de salvación a través de Cristo en tipos y símbolos. Ahora, aquí vamos a ver algo muy interesante. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15, nos presenta con detalle el cumplimiento de esta tipología de Israel libertado de Egipto. Noten lo que dice el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 2, versículo 14 al 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Noten que Jesús también había dicho, Dios le había dicho a Moisés, profeta como uno de ustedes yo levantaré de en medio de su pueblo. A él escúchenlo y óiganlo y síganlo. Cristo Jesús, para libertar a su pueblo del pecado, tuvo que tomar carne y sangre, tuvo que humanizarse, tuvo que parecerse como uno de nosotros para compadecerse de nuestras debilidades. Y dice el versículo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Pero para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Noten quién tenía cautivo al pueblo de Dios. Esto es al diablo. Y librar, ¿cómo estaba el pueblo de Dios antes? Cautivo. Pero ahora en Cristo Jesús somos libres. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Cristo nos libertó con su sangre preciosa como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ¿de qué manera los libertó? Saben de que la Biblia también dice lo siguiente, que la gente hoy en día, hermanos, celebra la Semana Santa. Hablan del lunes santo, hablan de miércoles santo, jueves santo. Celebran una Semana Santa. Pero en la Biblia no hay ninguna base para celebrar ninguna Semana Santa. La Biblia enseña de que el único día santo es el Shabbat. No hubo una Semana Santa. Este es un invento de la Iglesia Católica. Tradición. Estas son tradiciones sin fundamento bíblico. Lo interesante es, hermanos, que la Biblia dice que aún en la redención Jesús descansó el Shabbat, donde hizo una nueva creación. ¿Por qué les mencioné la Semana Santa, que entre comillas le llaman el mundo católico y el mundo secular? La gente habla de Semana Santa, miércoles santo, aún hasta domingo de resurrección. Hablan de días de Ramos, pero no mencionan el sábado. Y saben, hermanos, que Jesús en la redención también reposó en el sábado. Vamos a notar lo que dice Lucas capítulo 23 versículo 54 al 56. Noten, hermanos, y van a ver que es una hilación perfecta.
Dice en los versículos 54 al 56, dice: era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Noten que ya se estaba poniendo el sol, según el calendario hebreo. El sol se estaba ocultando el sexto día y las mujeres regresaron para volver el tercer día, que era el primer día de la semana. Y aquí dice: y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Jesús, aún en la sepultura, en la redención, descansó también el sábado, como lo hizo en la creación. Y la Biblia dice que Jesús vino a resucitar el tercer día. Por eso que Jesús les dijo eso a los que iban en el camino de Maús. Ahora, hay una cita de Elena de White donde Elena de White corrobora esto. Consejos para la Iglesia, página 472, párrafo 1, dice, noten cómo dice: así como el sábado fue señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, noten, así también es señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. Notaron, hermanos, que Elena de White armoniza este principio: salir del mundo con el sábado como monumento recordativo de la redención que Dios nos ha sacado del mundo. El sábado es una señal de relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra la ley de su creador y hace distinción entre los súbditos leales y transgresores. ¿Notaron, hermanos? Así como el sábado es una señal de que Jesús es nuestro creador, también el sábado es señal de que Jesús es nuestro redentor. Jesús descansó el día séptimo en la creación y en la redención cuando nos redimió en la cruz del Calvario. En la sepultura también reposó el Shabbat, el día sábado. Mire qué interesante, hermanos. La Biblia dice que las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron a Jesús para ver dónde había sido sepultado. ¿Saben que lo interesante es, hermanos, que aunque el texto no lo diga, pero María era una de esas mujeres, porque María, la madre de Jesús, andaba siguiendo a Jesús donde quiera, y no digamos cuando fue crucificado el Señor Jesús. Lo interesante es, hermanos, que el catolicismo romano exalta tanto a María que le ha llegado hasta dar títulos divinos como corredentora, reina del cielo, esposa de Dios, esposa del Espíritu Santo, inmaculada. Son títulos blasfemos, pero no hacen lo que María hacía. María era una fiel guardadora del Shabbat, del sábado. Ahí dice que descansó el sábado conforme al mandamiento. El catolicismo romano, hermanos, en estas fiestas que ellos celebran, hablan de Semana Santa, pero dejan a un lado el sábado. No hablan del sábado, porque de alguna manera, hermanos, el diablo quiere eliminar el sábado de la mente de la humanidad, porque el sábado también nos señala a Jesús como nuestro redentor, así como Jesús es nuestro creador. ¿Quién es el creador, hermanos? El mismo que nos redimió en la cruz del Calvario. Noten lo que dice Juan en Juan 1:1. Juan 1:1 dice así, noten: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el creador? Jesús. ¿Qué día reposó? El Shabbat, el séptimo día. Y en la redención, ¿quién nos redimió? Jesús. ¿Cuándo nos redimió? Un viernes en la tarde, en el sacrificio vespertino. Cristo fue crucificado, el Cordero Pascual fue sacrificado aproximadamente a las 3 de la tarde. Fue sepultado y descansó el Shabbat, y el primer día de la semana resucitó. Noten que interesante, todo cuadra perfectamente de acuerdo a la tipología. Hermanos, qué precioso mensaje.
Los verdaderos hijos de Dios, hermanos, cuando descansan el sábado, no solamente están reconociendo que Dios es su creador, no solamente están reconociendo que Jesús es el creador de nuestras vidas y que nosotros somos criaturas, sino que también estamos reconociendo que Jesús es nuestro redentor, que nos redimió del pecado, de la esclavitud de Egipto. Y saben, hermanos, que la redención se conecta con una nueva creación. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17: todo aquel que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos decimos amén? Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí ha llegado el estudio y vamos a orar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta que el sábado es un monumento recordativo de tu creación que te señala a ti como creador. Y nos hemos dado cuenta que también el sábado es una señal de redención, que nos redimiste con tu sangre preciosa en la cruz. Y cuando nos redimiste, descansaste también el sábado, conforme al mandamiento. Gracias por tu misericordia, gracias porque eres nuestro Dios, creador y redentor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.